Mira, buenas tardes, permiso. Buenas tardes, estimados estudiantes. Ya les voy a pasar el registro de asistencia, ¿ya? Buenas tardes. Bien, a ver entonces. Iguango Tatiana, Presente, Inge, buenas tardes. Sáez Andrés. Sáez Andrés. Romy Pamba Rosa. Presente, Inge. Mincaya Ilet. Presente, Inge, buenas tardes. Obando Julie. Señora, buenas tardes. Obando Julie. Presente, Inge, buenas tardes. Mejía Lisbeth. Presente, ingeniera, buenas tardes. Huatatoca Nayeli. Presente, Inge. Buenas tardes. Hidalgo Giovanni. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas tardes. Hernández Victoria. Presente, Inge, buenas tardes. Guamán Joana. Presente, ingeniera, buenas tardes. De Faz Erika. Presente, ingeniera, buenas tardes. Camacho Jofre. Camacho Jofre. Presente, Inge, buenas tardes. Briones Darwin. Presente, Inge, buenas Avilés Cristian. Presente, ingeniera, buenas tardes. Bien, Sáez Andrés. Ok, listo. Bueno, como les había indicado, perdón el retraso, me encontraba en una reunión con coordinación académica. Sin embargo, ya hemos logrado conectarnos con 19 minutos de retraso. A ver, entonces vamos a ver. Bueno, es que nada, me gustaría ver qué tal están la participación. Bueno, les preguntaré qué es lo que vimos el día de ayer. A ver si alguien quiere participar, recordarnos qué temas estuvimos tocando.
A ver, ¿qué tema estuvimos viendo? Voy a escoger por aquí. Iguango Tatiana. Inge, buenas tardes. Inge, la verdad yo ayer no le puse atención por el problema que yo le mencioné, que yo estaba recibiendo clases del hospital. Y como estaba en emergencia en UCI, no solamente tenía con los audífonos, pero la verdad no le escuché, por lo que ese rato mi tía se puso malita y ya me tocó hacer y corre para acá y corre por allá. Bien, vamos a ver, Guamán Joana. Guamán Joana. Pincaya Ilet. Inge, ¿puedo ir voluntaria? Claro, le escucho, Erika. Bueno, lo que hicimos un recordatorio del día de ayer fue sobre la Constitución. Nos habló la Constitución del Ecuador, el Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal, el Convenio de Estocolmo. Sobre el contenido nos habló exactamente. De ahí vino lo que es el Protocolo de Montreal, que fue en 1987. Como el objetivo principal nos decía que era sobre la protección de la capa de ozono, que puede tomar medidas para controlar la producción total mundial. Y asimismo también nos hablaba sobre que reducir un 50%, que es para el 1999, sobre la producción y consumo de gases. De ahí hablamos también lo que es el Cumbre de Desarrollo Sostenible. Hablamos del 2015 al 2030, que fue el año. Y también hablamos sobre las 11 ciudades, me parece que también, que de las comunidades sostenibles, la meta y el indicador. También hablamos sobre el libro tercero de la calidad ambiental, me parece, y sobre el artículo 191 sobre el monitoreo de la calidad del aire, el agua y el suelo. Y también el artículo 193 nos hablaba de las evaluaciones adicionales de la calidad del aire, que también podrán disponer más que todo sobre las normas. Me parecía que hablaba de los propietarios que pueden emitir también lo que sean susceptibles a, como pueden ser los olores ofensivos o contaminantes atmosféricos. También hablamos sobre, me parece que era el acuerdo ministerial del 097, el cual era el objetivo en sí, era preservar la salud pública, la calidad del aire, el ambiente, las condiciones de ecosistemas y del ambiente, que también puede poner los límites en la concentración de emisiones de contaminantes. También hablamos sobre las normas que presenta el contenido. Y de ahí nos hablaba sobre las tablas, que también eran los límites máximos que podíamos poner en la concentración de emisión. Habían diferentes tablas. Y de ahí nos hizo sobre unos formatos también, nos hizo ver de reporte de emisiones. Y quedamos en las disposiciones generales, que decía que son de las fuentes fijas, me parece que eran, y que pueden instalarse en zonas que cumplen en la NSA y que pueden ser obligadas también a una mejor tecnología y mejor control disponible. Bien, muchas gracias, Erika. Bien, entonces con la introducción que ya nos ayudó Erika, vamos a continuar sobre esta misma. Bien, yo creo que sí están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿O me confirman si no? Sí, sí se ve, Inge. Sí, Listo, muchas gracias. Entonces, Erika ya nos estuvo hablando de lo que estuvimos viendo ayer y estuvimos viendo las consolidaciones generales o consolidado general o las condiciones generales. Es decir, que un resumen general de todo lo que era la misma normativa para poder ejecutarla en términos generales, ¿no? Es decir, un poco aclarando la situación. Y bueno, de ahí estábamos hablando de que, lógicamente, para darse el mantenimiento de estas chimeneas, en especial de estas fábricas, las que mencionamos, las calderas, las cementeras,
las de industria azucarera, entre otras cuestiones, pues bueno, mantienen sus chimeneas. Sin embargo, recordemos que estas siempre van a tener su tiempo o espacio de monitoreo de la calidad del aire, pero hay que darle mantenimiento. Y en efecto, en el 4.55 o 5, perdón, nos indica que nosotros ya debemos indicar el tiempo que vamos a tardar, y ese es el de 15 minutos, no mayor a 15, es decir que 15 minutos podemos estar empleando para darle el mantenimiento, y lógicamente que ese mantenimiento nos indica y nos limita, ¿no? A que por lo general no se puede repetir más de 2 veces al día en cuestión de mantenimiento de este tipo de chimeneas. Sin embargo, si es que requerimos más tiempo y el mayor número de veces dar el mantenimiento, pues debemos justificar con un informe para que se efectúe esta misma, porque de lo contrario estaríamos hablando que no estamos cumpliendo con la normativa técnica de calidad del aire, y por tanto estaríamos hablando de posibles contratiempos y a su vez lo que implica la parte de auditoría ambiental, que tampoco lo vamos a estar cubriendo. Bien, es decir que en otras palabras hablaríamos de penalizaciones. En el 4.5.6 dice que cada fuente fija, ¿sí?, que representa una potencia eléctrica nominal igual o superior a 1.100 megawatts, debe medir en continuo los parámetros de las tablas. Bien, si bien es cierto, también sabemos que para el funcionamiento de las mismas debe existir una potencia, y es ahí lo que nos indican las consideraciones, y que hay que ir midiendo estas también, de acuerdo al sistema que se implementa en cada periodo de hasta 4 años, desde el momento en que ésta se pone a operar según la norma, ¿sí? Y bueno, de ahí nos dice que los registros deben ser continuos, y ya como les había mencionado anteriormente, y desde el Código Orgánico del Ambiente nos indica que los datos no son para guardar internamente o no deben ser secretos, sino que debe ser de libre acceso. Por tanto, en este y enmarca que debe estar disponible permanentemente en tiempo real, ya sea para que se realice el seguimiento por las autoridades ambientales de control, pues ya saben, del Ministerio del Ambiente, a su vez los CATS que están autorizados para llevar a cabo el seguimiento. De ahí el 4.5.8 nos indica que toda fuente fija de combustión debe, bueno, nos indica que de manera obligatoria, ¿sí?, debe presentar a la autoridad ambiental de control el formato que esta misma va a establecer, ¿sí? Es decir, en este formato deben estar generándose los resultados de las mediciones, las emisiones, así como también las programaciones de las mediciones, es decir, mensualmente los registros del tiempo, el horario en el que se va a estar tomando las mediciones. Recordemos que las mediciones se efectúan en las horas pico por lo general, siempre para ver la magnitud del impacto que se está generando. Y bueno, al fin de cuentas, los resultados que éstas se tengan en cuenta, pues bueno, son datos esenciales para manejar, para controlar y recordemos, nuevamente si entramos en conflicto para solucionar ese problema. Bien, eso prácticamente, y pasemos a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son los requerimientos del reporte? Se elaborará un reporte con contenido mínimo y que estará sujeto a la normativa vigente obligatorio desde REDSE, ¿sí? La frecuencia del reporte será anual, es decir, que siempre tenemos que estar levantando la información del monitoreo y hacer un reporte anual de con cuánto estamos cerrando en cuanto con en lo que refiere a las emisiones. El reporte lo podemos hacer de acuerdo al anexo 1 que se encuentra en esta misma norma técnica, ¿sí?
Los monitoreos externos de las emisiones de fuentes fijas serán realizados única y exclusivamente por los laboratorios ambientales acreditados. Lógicamente, como si bien lo conocen, esto siempre viene hablándose, no solamente desde la norma técnica, sino que ustedes ya saben que desde la ley orgánica venimos hablando de estas cuestiones del uso de los laboratorios acreditados, ¿sí? De acuerdo al Servicio de Acreditación Ecuatoriano, o a su vez otro tipo de entidades que acrediten conforme a la ISO que podemos ver en este caso 17025. De ahí que tenemos para otros laboratorios acreditados, bueno, depende de cada norma técnica, ¿no? Por ejemplo, aquí es tan clara que puede ser acreditado por la SAE o a su vez también por la ISO 17025, por otra entidad, quiere decir en otras palabras, o a su vez también tenemos otro tipo de normativas secundarias, como por ejemplo en el suelo no especifica qué tipo de acreditación de acuerdo al ISO se puede realizar. Sin embargo, garantiza que cualquier entidad que acredite a nivel lógicamente internacional, por lo general que es mucho mejor, entonces será válido. Sí, pero aquellos que no son laboratorios acreditados de manera internacional o por las normas internacionales no podrán ser soporte de nosotros para presentar esos resultados o esos informes a las autoridades competentes de control. En el 4.5.12, el monitoreo debe ser continuo y demostrar la trazabilidad de las medidas. ¿Qué significa trazabilidad de las medidas? Significa llevar un proceso sistemático que garantice que todo el flujo o el proceso en el proceso productivo está dado el seguimiento, es decir, que no se nos escapa ninguna. Y aparte de eso, que todos los equipos o todo el proceso que se esté realizando, se esté efectuando con equipos de calidad, equipos que ya han pasado por el proceso de prueba y error, ¿sí? Y pues bueno, están en total funcionamiento. Por lo general, eso en referencia a la trazabilidad. Tener o realizar un minucioso proceso de seguimiento sistematizado, evitando de esta forma el caer en un error en el proceso de monitoreo, que por lo general siempre ocurre, que no desconocemos de los procesos de producción y simplemente tomamos algunas cuestiones o algunas áreas o algunos procesos para el seguimiento y el resto lo dejamos, lo que indica que no refleja la realidad del seguimiento y no es efectivo. Bien, en el 4.5.13, y otra cuestión en la trazabilidad, perdón, también debemos hablar de que los equipos deben ser calibrados. Depende de los equipos que se estén usando, porque de acuerdo también a la normativa de la calidad, existen equipos que deben ser calibrados de acuerdo a según X normas técnicas que también existen para esta cuestión de los equipos. Entonces hay que tener súper claro, por ejemplo, en algún momento, no creo que era con ustedes, pero en algún momento hablábamos que, por ejemplo, los equipos de laboratorio de suelos son calibrados, pero la calibración algunas veces no se realiza de manera correcta y por tanto puede existir el error en los análisis o a su vez también que no analiza lo que deseamos. Sí, por ejemplo, nosotros queríamos conocer si está dentro o no de los límites permisibles y nos da de resultado un valor entero y cuando vamos a la normativa no nos da un valor entero, nos da en valores con puntos o comas decimales, lo cual no nos ayuda a profundizar a manera específica al resultado y decir estamos en lo correcto o cuánto nos falta. Entonces no es tan efectivo, digamos. Entonces eso también es importante, la trazabilidad de las medidas. En el 4.5.13 nos indica la prohibición de todo tipo de aceites lubricantes que se usa en las calderas como una forma de combustible, así como también en los hornos y otros equipos de combustión, como lo podemos ver ahí.
Y hay excepciones para aquellos que son de fuente fija de combustión, que demuestre, nos dice, de acuerdo al estudio técnico, que cuenta con equipos y procesos de control de emisiones producidas por esta combustión. Es decir, que debemos volver a hablar otra vez de los registros que se debe estar llevando para poder realizar esta justificación, para hablar de la excepción, ¿sí? Entonces, a fin de que, pues lógicamente, como lo dice, de no comprometer la calidad del aire, que quiere decir a fin de garantizar y justificar y demostrar que este equipo no está realizando una alteración a la calidad del aire al exterior de la fuente, ¿sí? Independientemente si la fuente es significativa o no significativa, es decir, fuente que de verdad estamos seguros y que se evidencia que emite emisiones que afectan la calidad del aire o a su vez no significativa, que podemos hablar de una pequeña chimenea que para nosotros no es significativo. Sin embargo, por estar siempre en funcionamiento, puede ser que sí esté emitiendo la mayor cantidad de las emisiones que puedan afectar la calidad del aire. Y bueno, por otro lado, nos insta a que se usen aceites lubricantes, bueno, usados como combustible para solamente cumplir con el proceso de regulación ambiental, de acuerdo a esta disposición de la normativa, aplicando el manejo de desechos peligrosos y su disposición final. Para hablar del manejo de desechos peligrosos y su disposición final, hablaremos de la siguiente norma, que ya lo vamos a ver más adelante. Me ayudan con los micrófonos que tienen por ahí encendidos. Ya. Bueno, eso fue en cuanto a la norma técnica 091 que teníamos. Y pues bueno, pasamos al anexo 4 de la norma de calidad del aire ambiente o nivel de emisión. Bueno, este también es otra norma muy importante. De hecho, esta norma por lo general no nos indica los límites ni máximos, porque eso ya la revisamos, sino que está ya de una forma mucho más fácil, de una forma cualitativa, conociendo los números, nos indica qué tipo de calidad del aire tenemos y qué o cómo debemos comportarnos nosotros o la sociedad para paliar estos impactos, digamos, y a su vez las acciones que debemos realizar para corregir los impactos. Entonces dice ahí que el objetivo principal de esta norma es preservar la salud de las personas y la calidad del aire, así como también de sus ecosistemas y el ambiente en general. ¿Qué es lo que tiene esta norma? Tiene ahí los objetivos que enmarca la calidad del aire, los límites permisibles de los contaminantes de acuerdo al criterio y los contaminantes no convencionales del aire, los métodos y procedimientos para determinar los contaminantes en el aire. Estas que nos enmarca aquí son parte muy esencial, cabe recalcar, en los estudios de evaluación de impacto ambiental. Porque si recordarán, en los estudios de evaluación de impacto ambiental nosotros indicamos la metodología. Entonces, las normas técnicas nos indican las metodologías, como vemos aquí, ¿sí? Podemos ver los métodos y procedimientos para medir el aire contaminado. Que no es necesario que busquemos otro tipo de metodologías. De hecho, ya existe. Claro que sí podemos usar otras metodologías aparte de esta norma secundaria. Sin embargo, no está de más indicar que esta es nuestra línea base. Bien, entonces ahí tenemos en la tabla 1 las concentraciones de los contaminantes según el criterio y los niveles de alerta, alarma y emergencia en cuanto a la calidad del aire. Y entonces por cada componente, lógicamente, ¿no? Y entonces ahí tenemos el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el material particulado en partes por millón 10, material particulado en partes por millón 2,5, entre otros.
Entonces, estos datos o estos valores que nosotros tenemos aquí nos debe indicar, ¿sí? Si tenemos concentraciones de monóxido de carbono, de acuerdo a este número, o los rangos que tengamos dentro de este espectro, hablaríamos de alerta, o si tuviéramos monóxido de carbono en este rango del espectro, hablaríamos de alarma, y en este espectro hablaríamos de emergencia. Ahora, esto, cuando es una alerta, cuando es una alarma, cuando es una emergencia, significa también efectuar acciones. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos aquí, en nivel alerta significa que, o sea, la calidad del aire en el componente monóxido de carbono, hablemos aquí de 15,000, ¿sí? Que es el dato, o cercano a 15,000, pero ya estamos hablando de un nivel de alerta. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando una ciudad o una zona urbana se encuentra en esos rangos cercanos, que se debe informar al público, ¿sí? Mediante todo tipo de medios de comunicación. Y a su vez también nos dice restringir la circulación de vehículos. Ok, cuando se dice restringir la circulación de vehículos, y es lo que viene haciendo especialmente en Quito, ¿no? En la capital, aplicar el pico y placa. Entonces, de esa forma se va reduciendo la parte de lo que es la alerta, así como también de reducir este componente contaminante que es el monóxido de carbono. No se me confirman si me están escuchando, si alcanzan a escucharme. Sí, se la escucha, Inge. Habla un poquito más fuerte, ¿no? Pónganse los audífonos para que me puedan escuchar. Si es que están en zona Sí. lluviosa, porque estamos con la misma situación. Ya. Entonces, como les iba mencionando, entonces cuando, por ejemplo, una ciudad o una zona urbana se encuentra en estos niveles cercanos, estamos hablando de que tenemos que ya hacer que el público esté consciente y debemos informar de los sucesos, del suceso, lógicamente, y aplicar las diferentes metodologías. Y uno de los métodos más eficientes son los medios de comunicación, por lo general, ¿sí? Entonces, en este caso les hablaba de la restricción de la circulación de los vehículos, así como la operación de fuentes fijas de combustión en la zona en que se está verificando el nivel de alerta, que quiere decir que también hay que restringir el funcionamiento o la actividad de esta fuente fija. Es decir, que hay que regular, sino por, qué sé yo, por ciertas horas, que empiece a funcionar. Y de esta forma vamos bajando los niveles de contaminación, o a su vez, por lo menos quedarnos en la zona de alerta, ¿sí? Para uno o más contaminantes específicos. Eso quiere decir que siempre vamos a estar monitoreando, verificando estas cuestiones. Y en el nivel de alarma corresponde, me esperan un momentito. Ya espero que ya empiece a escampar bien. Entonces, bueno, como les iba indicando, ya ese sería el nivel de alerta, ¿no? Ahora, si es que de este rango a este rango, es decir, si hablamos de 15,000 a un rango de 30,000, estaríamos hablando ya el nivel de la transición de alerta a alarma. Prácticamente si llegamos a 30,000, estamos en alarma.
pero es un rango que ya se está acercando a alarma. Entonces, ¿qué pasa cuando ya nuestra zona urbana o la ciudad donde vivimos, que es evidentemente una ciudad, qué pasa si tiene estos niveles? Recordemos que este es un ejemplo que estoy usando solo viendo del monóxido de carbono nada más, porque ustedes pueden ver los demás contaminantes y el periodo de tiempo bajo el cual ya se van convirtiendo lógicamente de acuerdo a las mediciones en los diferentes estados. Entonces, bueno, de ejemplo, como estoy llevando el monóxido de carbono en el nivel de alarma, dice que no solo debemos informar al público, no solo restringir, sino que ya también debemos de empezar a realizar prohibiciones, empezar con esta cuestión de la circulación de vehículos totalmente prohibido, la operación de fuentes fijas de la misma forma, que se verifique totalmente y se empiece a prohibir. Es decir, ¿qué significa? Que deberíamos de estar indicando que ya si tiene este tipo de tecnología en la fuente fija y que no está resultando, que no está ayudando a mantener estable la calidad del aire, entonces es prohibir y que se busque una nueva forma de operación, sí, que permita avanzar a la misma entidad. Entonces, esa es la cuestión en el nivel de alarma. Que en algún punto, de acuerdo a la contaminación, como vemos aquí, debería de llegar. Si es aplicable, o mejor dicho, si se está aplicando o no, esto pues no podría garantizar. Ya estamos hablando de movimiento de recursos económicos, en otras palabras, de intereses ahí. Bien, de ahí en nivel de emergencia. Bueno, en nivel de emergencia, por lo general, al momento todavía el nivel de emergencia todavía nosotros no llegamos. Y a nivel de país todavía no lo hemos tenido, ¿sí? Sin embargo, en otros países del mundo hemos tenido el nivel de emergencia y cosas así, y esa cuestión ocurre, así como también del nivel de alarma. Podemos hablar, especialmente lo más común que nosotros podemos ver y que vemos es en China, en Japón, que podemos hablar de una mala calidad del aire. Que si bien es cierto, existen documentales de esta cuestión y que hablamos de alarmas. Por eso es que en China, como les daba el ejemplo, hoy por hoy monitorean, hoy por hoy en cada fuente los datos son actualizados, las mediciones están por segundos de cuánto se está emitiendo y se está pasando de esta cuestión y ellos ya saben inclusive en qué nivel se encuentran, si es una alerta, una alarma, una emergencia y todo eso. Entonces, de acuerdo a eso se toman las restricciones también. Sin embargo, no siempre es tan efectivo, aunque se está monitoreando totalmente, ¿no? Eso ya dependerá de las autoridades que realicen el control. De ahí que tenemos el nivel de emergencia, dice, volvemos a recalcar, la información al público, la prohibición y la circulación y el estacionamiento de vehículos, así como operación de fuentes fijas en la zona y se estará verificando el nivel de emergencia, es tomar datos siempre. Y aparte de eso se dice que se considera la extensión de las prohibiciones a todo el conjunto de fuentes fijas de combustión, así como vehículos automotores presentes en la región. Es decir, que ya no va a ser una zona, sino que ya estamos hablando de una región que es mucho más grande. ¿Sí? Ya no es una ciudad, ya no es una cierta ciudad, sino que hablamos de toda la región prácticamente en nivel de emergencia. Bien, esas son las diferencias que se tiene de acuerdo al estado de las concentraciones de los contaminantes. Bien, en efecto tenemos aquí otro tipo de representaciones. No puedo bajar, sí, ahí está en la tabla 3. Los niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos tóxicos y o cancerígenos. Y ahí está. El benceno, el cadmio y el mercurio en los límites máximos permisibles, es decir, que pueden estar fungiendo dentro de este marco, pero no pasarse.
Y pues nada, de ahí en la tabla 4, los métodos de medición, métodos. Métodos quiere decir la forma de efectuar o medir para cumplir con el objetivo. Entonces ahí tenemos métodos de medición de contaminantes no convencionales con efectos tóxicos y o cancerígenos del aire ambiente. Y ahí tenemos para lo que es la medición de contaminantes no convencional, cadmio, mercurio, benceno, la metodología que se debe seguir es la que propone y está justamente aquí el método IO 3.2 para lo que es la cuestión de la espectrometría y absorción atómica. Y toda la metodología o el proceso o el protocolo está determinado en esta, ¿sí? Ahí está el número del EPA y con eso se trabaja. Ese es el método total para determinar este contaminante no convencional. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Es hablando un poquito de este método, dice que es un método que se basa en un muestreo activo con un muestrador de alto volumen. El análisis se realiza por absorción atómica. Ese es el método para analizar esto. Y para analizar el mercurio, se realiza, nos dice por acá, aplicando este método del EPA 625R, en el que se basa prácticamente en la captura de las partículas mediante los filtros. A este tipo de elementos se analiza por espectroscopía y absorción atómica con horno de grafito. Bien, como dije, estos métodos, ustedes deben revisar cada uno de los métodos y es como, por ejemplo, estar hablando cómo hacemos un muestreo de suelos y existen los métodos, varios métodos que les he indicado, es lo mismo aquí. Aquí solamente que no es varios métodos, sino es un solo método y ya nos dice qué tipo de método es. De ahí es la espectrometría de absorción atómica con horno grafito. Y el de benceno, la absorción TENAX y cromatografía de gases y espectrometría de masas, entre otras cuestiones. Bueno, después de terminar de ver el anexo 4, vemos el anexo 5 de los niveles máximos de emisiones de ruido y las metodologías para poder medir, ya sean fuentes fijas, fuentes móviles y los límites máximos en cuanto a lo que son las vibraciones y las metodologías de medición para este tipo de vibraciones. Entonces son varios que se está hablando aquí, de ruido y de vibraciones. Bien, entonces, ¿cuál es el objeto o lo que se persigue o persigue esta norma? Bueno, lo que dice es que el fin de esta norma es, volvemos a hablar, de preservar la salud, del bienestar de las personas y del medio ambiente en general. ¿Mediante qué? Mediante el establecimiento o determinación de los límites máximos de emisión del ruido, ¿sí? Que tenemos ahí en este contexto de FFR y FMR, que son las fuentes fijas de ruido y las fuentes móviles de ruido, prácticamente, ¿sí? Entonces, están sujetos a las disposiciones de esta norma todo lo que refiere a las fuentes fijas de ruido y las fuentes fijas móviles de ruido, ya sea en el sector público o privado, excepto, y ahí vienen las excepciones, excepto cuando nosotros, bueno, cuando tenemos una exposición a una contaminación acústica que es producida en ambientes laborales. Eso quiere decir que esto no tiene que ver nada con la parte ambiental, aunque se está generando un impacto en la parte ambiental, pero este tiene que ver más que todo porque se trata de un área de trabajo, ¿sí? Dentro de esta área de trabajo, entonces por eso estas cuestiones se van a ir controlando de acuerdo al código de trabajo y la reglamentación correspondiente. Y dentro de esta estamos hablando de la seguridad laboral e industrial, lo cual no hablamos directamente en este anexo 4,